Hola, bienvenidos de nuevo. Les saluda Claudia Palacios. Hoy para hablar de educación, y esto a propósito de que la Universidad de los Andes hace unos días lanzó su facultad de educación para, como dicen ellos, formar maestros en enseñar para transformar el país. El rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas, nos acompaña hoy en los estudios del Sistema Informativo del Canal Capital. Señor rector, bienvenido. Muy querida Claudia, muy grato estar aquí, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué la Universidad de los Andes da este paso, enseñar a enseñar? La universidad, como usted sabe, siempre ha estado muy preocupada por el tema, sin embargo, nunca había tenido una facultad de educación. Hace 10, 15 años tal vez se crea el CIFE, que era el Centro de Investigaciones en Formación y Educación, que tuvo mucho que ver con el sector educativo, pero más a nivel posgrado. Hay una maestría muy importante en donde capacitamos profesores en hacer sus maestrías en educación. Pero pensamos, y es algo que simplemente se cristalizó porque no fue una idea nueva, que un aporte grande que puede hacer la Universidad de los Andes era estimular que las personas que van a los Andes se interesaran en volverse profesores, en volverse maestros de primaria, secundaria, preescolar, que se volvieran licenciados. Y lo hicimos de una forma que, más que para pensar en que vamos a aportar mucho en la cobertura, porque el número de estudiantes dentro de la universidad o de futuros profesores nunca van a ser muchos para las necesidades del país, sí lo hicimos de una forma en donde queremos que los mejores estudiantes de la Universidad de los Andes sean los que quieren ser maestros. O sea, no es no, ¿es un pregrado? Es un pregrado, es para sacar licenciaturas, ¿sí? Y van a salir con licenciados en A, B, C o D. Y lo que queremos es de alguna forma reforzar el valor que tiene el ser maestros en una sociedad como la nuestra. Muchas veces, y lo hemos dicho, sin duda los maestros todos merecen todo nuestro reconocimiento. Todos hemos tenido maestros que nos han afectado nuestra vida positivamente. Los maestros son personas que entregan su vida, pero por alguna razón todavía creo que tenemos mucho camino que recorrer en dos áreas. Una, en reconocerlos más, en que el maestro de preescolar, primaria y secundaria tenga una posición más reconocida dentro de la sociedad. Y otro, que los mejores estudiantes, los más brillantes, consideren la docencia como una alternativa en su proyecto de vida. Claro, y es que puede ser un prejuicio mal fundamentado, pero uno pensaría que la gente que va a la Universidad de los Andes, pues es gente que al tener mayores recursos para pagar lo que cuestan las matrículas, pues está pensando en carreras que les ofrezcan unos salarios muy superiores y un prestigio muy superior al que desafortunadamente en Colombia ganan los maestros de primaria y de secundaria. ¿De qué otra manera, aparte de creando la facultad, la universidad va a convencer a estos personajes estrato 6 o privilegiados de que ser maestro paga? Me encanta. Y ahora creo que vamos a hablar de Pilo Paga, o sea que vamos a hablar de la estratificación de los Andes, que ya no es estrato 6. Pero lo que sí es claro, y lamentablemente para Colombia lo ha demostrado estudios del Banco de la República, es que los alumnos que les va mejor en el ICFES, independientemente de estrato, generalmente no tienen la educación como su primera prioridad. Y eso es una señal equivocada en Colombia. Entonces, en los Andes lo que queremos es, independiente de estrato, es que aquellos estudiantes muy brillantes sean los que quieren ser profesores, así sean pocos, ¿sí? De hecho, queremos que el corte de entrada de la Facultad de Educación sea el más alto que tiene la Universidad de los Andes, así sean pocos, y que profundicen o inclusive saquen doble carrera. Con eso son educadores y o sea, biólogos. Que si no los contratan por un buen salario como educadores, entonces tengan otra cosa para hacer. No, yo creo más bien que cuando sean muy buenos profesores tengan un conocimiento muy profundo en su disciplina. Y en los Andes, que hay una tendencia que nos encanta y estimulamos, que es que los estudiantes tengan doble programa. El 28% de nuestros estudiantes están en doble programa, unos muy afines, ingeniería industrial y administración, pero usted encuentra ingeniero mecánico y filósofo.
Entonces nos encantaría que también esas personas que entraron a la universidad con idea de otra profesión también consideren la educación como su segundo programa y le dediquen una parte de su vida, no tiene que ser toda, a la educación, porque las sociedades más prósperas de verdad son aquellas que sus mentes más brillantes entran a la educación. Vamos a otro tema, pero antes, ¿cuántos cupos hay entonces y a partir de cuándo pueden aplicar los interesados a estudiar educación en los Andes? Esperamos que este segundo semestre ya haya muchas aplicaciones. Recibimos unos pocos este primer semestre, entre otras llegamos un poco tarde en la oferta porque los permisos del ministerio pues no habían estado listos, pero digamos estamos empezando en algo que, como todo en educación, Claudia, es una carrera a distancia. Aquí nada ocurre en un año ni en dos, sino en un proceso muy largo de tiempo, ¿sí? Y creemos que con eso, que es ese planteamiento de valorizar, de ayudar a valorizar la figura del maestro, su posición, y que ojalá los mejores egresados de los Andes son aquellos que además quieren ser maestros, estemos dando un mensaje a la sociedad colombiana de que una universidad tan prestigiosa como los Andes está apostándole a las licenciaturas de nuestros estudiantes. Usted habló de Pilo Paga y ciertamente yo también quiero hablar de ese tema porque tengo la siguiente cifra. El 85% de los jóvenes, de los 22.000 jóvenes que han entrado, han sido beneficiarios de Pilo Paga, están en universidades privadas. De esos hay 1.260 que han tenido cupo en la Universidad de los Andes. Y claro, viene toda la crítica de que son las universidades privadas las que se están beneficiando con este programa millonario, digamos, garantizando unos ingresos que vienen de parte del Estado, y ahí sí les abren las puertas a los más pobres, cuando antes de que existiera Pilo Paga, las puertas estaban cerradas para los más pobres en estas universidades. Usted me ha dicho que no, que eso es... Me encanta su pregunta porque son unas premisas de esas equivocadas. Mire, empecemos por lo siguiente. El sueño de... A ver, la Universidad de los Andes, como usted sabe, es la más costosa del país. Sí, como 8 millones de pesos en promedio un semestre, en promedio. 14. Pero... ¿El promedio? Claro. Pasamos por allá hace años. Y 14 millones de pesos es una plata casi inalcanzable para una altísima parte de la población colombiana. Somos una universidad privada de calidad, y la calidad en la educación cuesta. Si nos comparamos con nuestros pares en otras partes del mundo, somos baratísimos. Claro. Pero si nos comparamos con nuestros pares en Colombia, somos muy costosos. O sea que el sueño de la universidad siempre ha sido que entren los más capaces, como es el único criterio de ingreso a la universidad, es el examen de estado, el examen saber, el que llamábamos antes el ICFES. Pero obviamente entraban las personas que calificaban, pero teníamos ayuda financiera solo para unos pocos. Entonces, primera premisa que es equivocada. En los Andes nos entra la misma cantidad de dinero que nos entraba antes. Simplemente que ahora entra alguien patrocinado por el Estado y antes entraba alguien que tenía con qué pagarla. El 100% de las carreras de los Andes tienen muchos más aspirantes que los cupos que tenemos. O sea que lo que hicieron los de Pilo Paga, que es algo que me encanta resaltar, es que le ganaron a otros que hubieran entrado a los Andes si Pilo Paga no existiera. El puntaje de corte en la Universidad de los Andes subió, porque lo que pasó ahora es que hubo una competencia de un grupo de personas, lo que llamarían en mercadeo, de un mercado que nunca había estado en posibilidad de competir acceso, claro, en la Universidad de los Andes. Pero entonces esto no obligaría a la universidad a crecer, porque esas otras personas de estratos altos o que tenían la capacidad de pagar, o que tienen, pero no clasificaron porque les ganaron los de Pilo Paga, se están quedando, ¿para dónde se están yendo? ¿No debería la universidad crecer para ofrecerles cupos a ellos? Sí, ojalá podamos crecer, pero no lo podemos hacer, y claramente no rápidamente. Cuando uno tiene una estructura como la Universidad de los Andes, compleja y donde la calidad prima ante todo, crecer es muy difícil. Eso no es una decisión de reciba 200 más, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado en esta primera etapa es que esos estudiantes de Ser Pilo Paga desplazaron otros estudiantes
que antes sí tenían la posibilidad de pagar. ¿Qué se hicieron ellos? Pues les tocó ir a escoger otra universidad, ¿sí? Por eso creo que no es en ningún momento que se benefició la universidad privada. Yo creo al revés. Pues de pronto, perdónenme, lo interrumpo, porque de pronto quienes dicen eso dicen, bueno, es que ahí la plata está segura. No estamos diciendo que la universidad ahorita tenga más ingresos, sino que es plata segura porque es la plata del programa Pilo Paga, mientras que los otros de pronto se pueden colgar en un semestre. Sí, ¿no? algo de eso hay, pero esa no es la motivación, ¿sí? De hecho, el problema de no pago en las universidades es mínimo y la razón es sencillísima. El estudiante paga por adelantado el semestre y si no ha pagado, pues no entra el siguiente semestre. Y digamos que el tema de cartera en las universidades no es un problema, por lo menos en el caso de los Andes, no es un problema mayor. El balance de Pilo Paga para ustedes con estos 1.260 estudiantes, después de toda esa controversia que hubo al principio, que si les hacían bullying, que si no sé qué, eso a esta altura, ¿cómo va? Absolutamente demeritado ese planteamiento y esa posibilidad. Han entrado divinamente bien, sus resultados académicos son iguales a los del resto de la universidad, de iguales características de examen, ¿sí? Los que eran mucho más brillantes que ellos, pues les está yendo mejor como pasaba antes, pero los que entraron en el mismo grupo de examen de estado están teniendo los mismos resultados. Y el tema de bullying fue al contrario. Es todo lo contrario a lo que ha pasado en los Andes y no solo en los Andes, lo he compartido con otros rectores. Mire, la bienvenida fue enorme. La presencia de Pilo Paga en una universidad lo que ha generado es un sentimiento de que es bienvenida la diversidad. Los mismos estudiantes han sido por motu propio los encargados de generar esquemas para darle la bienvenida. En los Andes, donde hay un gran componente de inglés, por ejemplo, que es uno de nuestros retos, porque no es que ahora, como entra Pilo Paga, no vamos a enseñar en inglés. Todo lo contrario, es cómo hacemos para que los de Pilo Paga estén capacitados para aprender en inglés. O sea que ha habido retos muy difíciles. Efectivamente hay muchos de los estudiantes que, entre otras, han pasado por procesos complejos, que vienen de sitios muy apartados de Bogotá, de pueblos donde nunca nadie, ninguno de sus pobladores había venido a Bogotá. No a la Universidad de los Andes, digo, a estudiar. Entonces, evidentemente hay muchos de esos muchachos que están haciendo un esfuerzo muy, muy grande y por eso es que merecen además nuestro reconocimiento. ¿Deserción? Menos que la de la universidad. Menos que el promedio de la universidad. Ahora, la verdad, las universidades, y en este caso los Andes, hemos estado muy encima de ellos. En ayudas, en seguimientos, en donde cuando le va mal lo miramos. Pero yo diría que, aunque yo no quisiera que la sensación sea que sea menos, ahorita ha sido menos, pero porque le estamos poniendo muchas pilas, como dicen, ¿sí? Pero lo que sí creo es que es una población que se está comportando igual que aquella que existía tradicionalmente en los Andes, que no venía de unas circunstancias tan complejas como vienen los de ser Pilo Paga. A propósito de esos temas de inclusión y diversidad en la universidad, hace unas semanas tuve la oportunidad de moderar un foro que era una convocatoria para que los propios estudiantes le pagaran la matrícula a una víctima, a un desmovilizado y a un miembro de la fuerza pública herido en combate. Y el resultado fue muy bueno, ¿no? Porque querían recoger matrículas para 3 personas y recogieron para más. Para 6. Y recibieron 2 en cada una de las categorías que usted menciona. Y eso, mire, eso es parte de lo que está pasando en la universidad. Los estudiantes todos los días nos demuestran que ellos tienen un potencial enorme. Lo que hay es que darles mucha más libertad. Ellos, que son el Consejo Estudiantil, son los que crearon esta beca que ellos llamaban Liderandes. En años pasados la habían dado para crecer el programa que tenemos que se llama Quiero Estudiar, que es el programa bandera de la universidad para conseguir ayuda financiera, que es básicamente parecido al de Pilo Paga, pero con recursos de otras partes. Y este año decidieron, dadas las circunstancias del país, que eso que querían hacer ellos era una demostración importante dentro del proceso que estamos de reconciliación. ¿Y la universidad va a hacer el match? O sea, si los estudiantes consiguieron para 6 matrículas, ¿la universidad va a becar a 6 sí, no, la verdad, personas ellos, de esta población o no? La verdad ellos querían
ellos, la meta era conseguir para 1,5 y que la universidad pusiera el 1,5. Lo que pasa es que consiguieron para 3, entonces la universidad hizo el match para las otras 3. Digamos, son 6 ya con match, ¿sí? Mire, yo tengo un montón de cosas que preguntarle y me dicen que ya vamos en más de la mitad de la entrevista, pero no quiero dejar de hablar con usted sobre un discurso de graduación que dio hace unos días, en el que hablaba de que hay que tener una visión optimista, una visión esperanzadora, de que no hay que ver noticias y que eso no quiere decir dejar de ser realistas. ¿Cuál es su mensaje? Mire, yo creo que tal vez empiezo por donde termino. Yo digo que yo soy de los que creo que a nosotros nos tocó vivir el mejor momento de la historia de la humanidad. Así termino el discurso. Y les recordaba a los estudiantes, por ejemplo, que cuando yo nací, y le digo, eso hace apenas 65 años, las mujeres no votaban, las mujeres no iban a la universidad. La expectativa de vida de mi generación era 21 años menor que la de mi nieta que acaba de nacer. ¿Usted cree que alguien hace 65 años iba a pensar que la expectativa de vida iba a subir 21 años? Y obviamente le puedo hablar de un montón de estadísticas que mencioné: pobreza, el crecimiento de la clase media, el acceso a la educación, a la universidad. Entonces, el mensaje era, evidentemente, las noticias. Hay noticias muy dolorosas, hay noticias muy asustadoras, pero si eso lo combinamos con mirar las estadísticas, créame que Colombia ha tenido un desarrollo absolutamente inesperado. Yo creo que si a mi abuelo le hubieran dicho que hoy Colombia estaría donde está, hubiera apostado doble contra sencillo que eso era imposible. En todo caso, obviamente, claro, no se puede desconocer eso que usted está diciendo, pero quisiéramos más y el país necesita más realmente, claro, el país necesita saltos más pronto, ¿no? Que se noten de manera más pronta esos cambios. Entre otras porque nuestras expectativas cada día han crecido, cosa que creo que es para bien porque nos genera unas metas más altas. Pero mire, por ejemplo, cité a Steven Pinker, un pensador norteamericano de Harvard precisamente, en que demuestra estadísticamente que esta es la época menos violenta de la historia de la humanidad. Es que a nosotros se nos olvidó lo que fue el siglo XIX en Colombia, ¿sí? O el principio del siglo XX en el mundo, ¿sí? O todo lo que pasó en la Edad Media. La historia de la humanidad en esta última etapa ha cambiado de una manera absolutamente fundamental. Nuestras expectativas son mayores y por eso somos más exigentes, ¿sí? Y de alguna forma también le echaba un poco de vainas a los medios de comunicación que mostramos todo lo malo. Sí, por ejemplo, anotaba, creo que la cifra no la recuerdo, pero creo que son más de 12 millones de personas que viajan a diario en los aviones, en 40.000 aviones, y lo único que muestran los medios es cuando uno se cae. Pero además nos lo muestran aquí en Bogotá, de un avión que se cayó por allá en un sitio que le toca a uno ir a Google a saber dónde era. Y obviamente le muestran las fotos y uno queda impactado por la tragedia humana de un avión que se cayó en la mitad del Asia. Y es uno de los 14 millones de personas que viajan a diario. ¿Qué es noticia y qué no es noticia? No quiero meterme en eso. Pero lo que sí es evidente es que las noticias hoy le generan a uno unas angustias grandes como persona, ¿sí? De ver el drama humano de la noticia. La mujer en el sur de Bogotá que le asesinaron a la hija, pues por favor, ¿a quién no se va a solidarizar con eso? ¿Y quién no va a decir esto no debe pasar? Pero créame que eso no es lo que debe afectarme ni psíquica ni mentalmente cuando hay tantas otras cosas en donde estamos muchísimo mejor que hace 10 años, que hace 40 años y que hace 100 años. Usted tiene que ver Canal Capital más a menudo. Sí, me va a tocar. Porque justamente en esa onda también estamos sin dejar de desconocer la dureza de la realidad también. Pero mire, quiero hablar sobre el proceso de paz. Las universidades han jugado o están jugando un rol importante, al menos en materia de hacer foros y de conversar sobre los desafíos del posconflicto. ¿A qué le está apostando la Universidad de los Andes en materia de preparar a esos futuros profesionales para un país con los desafíos del posconflicto? Mire, yo creo que eso no es una decisión del rector o del consejo directivo que toma unas decisiones hacia abajo.
Yo siento que en la universidad, a todo lo largo de la universidad, hay una cantidad de iniciativas orientadas hacia eso. Por ejemplo, hay una maestría en resolución de conflictos, ¿sí? Hay una... Bueno, crearon la Cátedra de la Paz de la Paz, sí, también, correcto. ¿no? Que es a donde van a entrar estos estudiantes que usted me mencionaba, que consiguieron las becas, y va a entrar un reinsertado, uno de la fuerza pública, alguien afectado por la violencia, ¿sí? Se llama la maestría en construcción de paz, ¿sí? Y esa, por ejemplo, lo que fue muy estimulante es que toda la universidad tuvo que ver con ella. Es tal vez la maestría más interdisciplinaria que tenemos en la universidad. Hay toda clase de estudios alrededor del proceso de paz. Tal vez lo que le resaltaría a Claudia es que la función de la universidad en ese próximo etapa que todos añoramos que ocurra para bien de todos los colombianos, es hacer lo que hace una universidad y seguir haciéndolo bien. Mire, la universidad tiene que seguir enseñando, tiene que seguir investigando, ¿sí? Tiene que seguir siendo el sitio donde se reúne de una manera distinta y se discuten los conflictos del país en base a una discusión académica basada, ojalá en evidencia o en posiciones sólidas y no en intereses políticos. Yo creo que las universidades juegan un gran papel en ese sentido, ¿sí? Y obviamente lo que sí es claro que está ocurriendo en la universidad es que pues hay características digamos, de nuestra próxima etapa de no solo aceptar sino valorar la diversidad, ¿sí? De tener claridad de que hay un modelo de 50 años en donde mucha gente ha sufrido demasiado, que tenemos que apostarle a cambiarlo. Y tal vez una cosa que además decidimos en la universidad es que la universidad debe estar dispuesta a correr unos riesgos que tal vez nunca había corrido. ¿Cómo cuáles en especial? Como por ejemplo el tipo de gente que llegue a la universidad. Como por ejemplo aceptar algunas cátedras o algunas investigaciones en temas que antes era tabú. ¿Cómo? Narcotráfico. La universidad, por ejemplo, tiene un centro de estudio del narcotráfico. ¿Cuándo se había mirado el tema del narcotráfico, que probablemente es el problema más grande que ha tenido Colombia, o uno de los más grandes? Pero ya en eso llevan unos años, ¿no? Llevamos unos años, pero ahí es donde le digo que la universidad tiene que decir, ahí hay unos elementos de riesgo adicionales que probablemente en épocas pasadas lo hubiéramos mantenido al tema eminentemente académico. De golpe hay que tener muchísimo más contacto con la realidad por fuera de la ciudad. La universidad está haciendo un esfuerzo grandísimo de hacer un acercamiento más grande con las regiones, ¿sí? Y en ese sentido, de alguna forma... A propósito de eso, descentralización, porque ustedes hicieron como un convenio con una universidad en Ibagué, pero pues no hay una universidad de los Andes en otras partes del mundo, como si, del país, como si hay Javeriana, como si hay Nacional. ¿Por qué son tan centralistas? No, eso no es centralista, eso es simplemente el modelo de cómo enfocar el tema de estar en las regiones. Lo que ha hecho la Universidad de los Andes es que en vez de ir a hacer sedes, se asocia y trabaja con universidades locales. El caso de la Universidad de Ibagué, por ejemplo. El programa Quiero Estudiar de los Andes, que es el que da ayuda financiera, tenemos un acuerdo con Ibagué en que Ibagué los recibe dentro del programa de Quiero Estudiar los 2 primeros años y después los manda a los Andes. Hay un intercambio de profesores grandes y hay programas que estamos desarrollando conjuntamente. Por ejemplo, estos programas de maestría para educadores los queremos dictar también en compañía de la Universidad de Ibagué en Ibagué. Lo que hemos pensado es que los recursos son más efectivos si los hacemos no en ladrillos, sino en programas. Sí. Es decir, le estamos apostando más al software que al hardware. Tengo un minutico para una cosa. Sí. ¿Es cierto que se van a volver trimestrales? ¿Van a dejar de ser semestrales y se van a volver trimestrales? Estamos en esa discusión desde hace meses. Es un cambio muy significativo que tenemos que analizar muy bien antes de tomar la decisión. O sea que está en estudio más que es una decisión tomada porque tiene un montón de implicaciones. ¿Pero eso lo harían por qué? Primero porque es pensando en el estudiante siempre. ¿Sí? Creemos que en unos periodos más cortos, donde el estudiante tome menos materias pero con más intensidad, puede pedagógicamente ser mucho más valioso. Le genera mucho más flexibilidad al estudiante porque tiene unos periodos más cortos en donde puede tomar
otras materias y concentrarse en ellas. Y es un tema de verdad gordísimo para un minuto, Sí. pero es novedoso, es un poquito revolucionario y por eso tenemos que pensarlo muy, muy bien antes de tomar la decisión. Bueno, le va a tocar volver porque hay que ahondar en ese tema, en tema de reforma tributaria. Entiendo que ahorita además hacen madrugar a los estudiantes a las 6:30 para manejar el tema de la movilidad en el centro de Bogotá. Así es. Muchos temas que se quedan en el tintero. Rector, le agradezco que haya estado con nosotros aquí e invitado para una próxima oportunidad. El agradecido soy yo. Muchas gracias, Claudia, y a la orden cuando quiera. A ustedes también. Muchas gracias gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.